Si bien no soy un experto, hoy día nos vamos de excursión. Vamos a subir una de las cumbres de acá de Puerto Williams. Una de las cumbres, digo, porque es la más fácil que me han dicho. Así que iniciamos nuestro recorrido aquí. Este va a ser el punto inicial, donde está la Plaza de la Virgen. Aquí está este letrero que dice acceso al Sendero de Chile. Así es que por aquí vamos a seguir. Acompáñenme porque no sé cómo vamos a llegar. Pero hay que estar bueno, va a estar bueno. Vamos a ir grabando todo lo que pasa en el camino. Bueno, además del paisaje espectacular. Miren, me encontré con esto. Dice Ermita de Schoenstatt. Vamos a ver qué tal. Me imagino que este será un lugar donde la gente tal vez viene a rezar. No sé mucho. En realidad es primera vez que ando por acá, obvio. A ver por acá. Ah, aquí está el punto. Oh, pero parece que fue vandalizado, miren. Inesperado esto, ¿eh? Oh, qué onda. Quizás que había aquí antes, pero miren. Esto claramente fue intencional. Oye, qué onda, no me esperaba encontrar esto así. En estas condiciones yo pensé que iba a haber otra cosa acá. Esto es como un altar que hay acá. Miren, pusieron unas piedras en esa posición y unos clavos. También hay monedas. No sé qué significará. Y la banca también fue destrozada. Yo creo que esto mejor lo dejamos así y nos vamos. Vaya uno a saber con qué nos podemos encontrar. Así que volvemos al camino principal, que es este de aquí, y seguimos rumbo al cerro. Miren, como pueden ver, nos queda harto por andar. Bajo la atenta mirada de los hermosos dientes de Navarino. Y ahí está el cerrito que nos está esperando. Mucho más bajo. Para ir a los dientes de Navarino, no es llegar e irse caminando, sino que por lo general se toma algún tour que toma entre 4 y 5 días. Es un tema mucho más profesional y ese detalle es súper importante dejarlo clarísimo, porque no es llegar y tirarse así a subir cerros. Uno puede quedar súper acalambrado, se puede deshidratar, tiene más contras que pros el no ir perfectamente preparado para una expedición así. Y aquí llegamos a la primera disyuntiva. Venimos de allá, seguimos ahí o ahí. Esto le puede servir a alguien que venga también, ¿eh? Porque no hay ningún letrero. A ver, vamos a probar, vamos a seguir en esta dirección. Bueno, alguien puso una piedra aquí arriba de otra. A lo mejor eso es para indicar de que vamos en la dirección correcta. O a lo mejor es una marca como en la película de la Bruja de Bel Air. Miren, aquí a un costado del camino nos topamos con el río. Qué bonito. Esta agua sí que debe ser pura. Qué belleza, ¿eh? Realmente es conmovedor el paisaje. Ya llevamos 1 hora de caminata. Listo, ahora sí, luego de 1 hora, igual fuimos parando, hemos llegado hasta la oficina de la CONAF. La CONAF es la Corporación Nacional Forestal, así es que es la oficina encargada de los parques y de todo lo que tenga que ver con este tipo de actividades. Y ahí dice acceso Cerro Bandera. Así es que súper bien, estaba bien la ruta que nos habían dicho. Siempre es importante para no caer en irresponsabilidades. Lo fome es que el baño está cerrado, así que va a haber que aplicar, parece, técnicas naturales. No importa, sigamos la ruta nomás. Listo, ahora sí comenzamos oficialmente la subida al cerro. Vamos a comenzar aquí. Y si nos va bien, llegamos hasta la punta ahí. 1h30 dice que uno demora en llegar hasta arriba. Vamos a ver qué tal. Aquí está súper bien delimitado el camino. Seguimos esos palitos. Seguimos las señas. Miren cómo quedan
los troncos producto de la humedad. Súper blando. Miren, esta que tenemos aquí, lenga. Imagínense, solo este árbol tiene más de 400 años. He ahí la importancia de no hacer fuego en este lugar y de cuidar todo esto, de cuidar lo que tenemos. Y esas marcas de ahí son marcas del pájaro carpintero. Y este que está aquí es un canelo. Ahí lo tenemos. Esto no entiendo qué significa, pero vamos por buen camino porque este es el sendero. Y seguimos en subida. Se pone más empinada la cosa. Miren, aquí nos topamos. Esto es un camino un poco más fácil. No tiene tanta subida. El viejo Coihue. Y ahí está. Seguimos nomás. Estamos cada vez más arriba. Miren, aquí encontramos una vertiente. Seguimos ascendiendo. Llevamos 2/3 del camino. Nos queda 1,20 km para la cima. Eso queda, 1,20 km. 1:48 desde que salimos de nuestro alojamiento. Seguimos subiendo, ya cada vez queda menos. Paisaje espectacular. Miren, ya alcanzamos a ver. Ahí está el aeropuerto. Alguien dejó aquí una huella. La flecha hacia allá. Así que vamos súper bien. Vamos, tiki taka. Yo creo que ya pasó el cansancio inicial. Porque al principio la subida era más complicada. Pero no, aquí ya está más llevable. Miren, todo eso hemos subido. Miren, aquí estamos. No me di ni cuenta. Y llegamos aquí al mirador. Qué hermoso. Estamos lejos de Puerto Williams, ¿eh? Allá se alcanza a ver. Al frente, Tierra del Fuego. Y aquí al medio, el Canal Beagle. Pero vamos a seguir hasta arriba, porque este cerro se llama Cerro Bandera. Así es que lo mejor es que le demos nomás hasta llegar a la bandera. Sí, esa es la idea. Que el camino allá se pone más empinado aún. Pero yo sé que vamos a llegar. Aparte que hay hartas banquitas para sentarse y descansar un poquitito. Nunca está de más decirte que si te quieres suscribir a este pequeño canal, estás en todo tu derecho. Feliz te recibimos aquí. Y también si quieres dejar algún comentario, queja, solución, recomendación o cualquier dato, déjalo nomás aquí abajito en la caja de comentarios. Eso es súper importante porque así aprendemos todos, vamos conociendo cosas nuevas y seguimos sumando buena onda. Hasta ahora llevamos 2 horas 21 desde que salimos del alojamiento. Estamos cada vez más altos y seguimos para arriba. Hemos llegado al bosque de las lengas. Aquí están las lengas. Miren aquí qué curioso cómo se curvan los árboles, producto del viento. Ahí se ve mejor. Mira, ahí se ven súper curvos. Acá también. Oh, estamos llegando. Oh, por fin. Oh, miren la vista.
No, espectacular. Qué bueno. Claro, ahora entiendo, estamos en la parte plana que vimos desde abajo. Exacto. Ahí mismo estamos. Luego de 2 horas y 42 minutos. Aquí el viento ya empieza a pegar bien fuerte, pero no hemos terminado, porque aún no vemos la bandera. Así que vamos a seguir en esa dirección hasta encontrar la bandera. Qué curioso que en el cerro, que tiene harto bosque, esté esto. Seguramente hay alguna explicación para todo esto. Para todo como esta parte más seca. Ahí está Puerto Williams. Puerto Williams nos va cuidando. Así que seguimos para arriba. Ahí está la bandera. Y aquí estamos, miren. Luego de 2 horas y 51 minutos, por fin llegamos al Cerro La Bandera. Ahora sí estamos aquí en la cumbre. Lo logramos. Oye, que estuvo cansador, pero lo vale. Estas son las cosas que dan gusto ver. Valió la pena el cansancio. Miren, desde aquí tenemos la vista hacia Tierra del Fuego y a todo esto que es la isla Navarino. Ahí está Puerto Williams, se alcanza a ver el aeropuerto. Esa es la Punta Gusano. Ahí está también, ahí la Laguna Sañartu. Y allá está la querida Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Y aquí alrededor, wow, parece otro planeta. Y ahí está la bandera chilena. Misión cumplida. Llegamos hasta aquí. Miren quién nos recibe allá. A ver si lo alcanzan a ver. Me parece que es un cóndor el que va allá. Se alcanzan a ver las aves que viven por acá. Ahora exploremos entonces este lugar, el cerro. Miren, la soledad aquí es total. El viento también. Por suerte el micrófono está apañando bastante. No es difícil averiguar por qué hay gente que a veces viene de lugares tan lejanos solo para conocer estos paisajes. Realmente son lugares únicos. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos del lindo país que tenemos? Y ahí al frente están los vecinos argentinos, ¿eh? También con las montañas de la Tierra del Fuego. No, toda esta zona es realmente maravillosa. Y si miramos al otro lado, ahí los tenemos, los dientes de Navarino. ¡Qué postal! ¡Qué postal! Queda poca batería, pero miren, llegamos a la nieve. Esta es la última nieve que va quedando porque ya estamos en verano. Pero aquí llegamos a la nieve. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Refrescante. Así es que bueno, ¿qué más les puedo decir? Llegamos a la punta del cerro, literal hoy. Y no, desde acá, gracias por haber llegado hasta el final del video. Un fuerte abrazo para todos. No sé cómo me voy a levantar mañana. Si quieren se suscriban, por favor. Si tienen algún dato en especial, déjenlo en la caja de comentarios. Y nos vemos como siempre en un siguiente episodio. Uy, y ahora tengo que caminar todo esto hacia abajo. A alguien se le cayó una chala acá. Miren, si saben, se la dejaron ahí.